Vale, vamos a desgranar esto. El documento que vertebra nuestra exploración detallada de hoy podría a primera vista parecer uno de esos textos diseñados específicamente para, pues, acumular polvo en los estantes de un archivo gubernamental. Sí, desde luego. Tenemos sobre la mesa un archivo denominado sgsss.pdf, que contiene los extractos fundamentales de la Ley 100 de 1993 de Colombia. Y a ver, es un documento jurídico innegablemente denso, estructurado a base de incisos, parágrafos, disposiciones transitorias, todo centrado en la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Claro, es que la terminología sola ya asusta un poco. Totalmente. Sin embargo, el propósito de este análisis a fondo no es hacer una lectura exegética de un manual de derecho administrativo. Para quienes nos escuchan, la misión de hoy es descifrar estos textos para revelar lo que verdaderamente representan. Que son, digamos, los planos técnicos. Exacto. Los planos técnicos de una obra de ingeniería social de una ambición colosal. El objetivo es comprender cómo toda una nación decidió reestructurar su arquitectura social desde los cimientos. O sea, enfrentándose al rompecabezas monumental de garantizar atención sanitaria a millones de ciudadanos. Y sobre todo, desvinculando el derecho a la vida y a la salud de la capacidad adquisitiva individual. Pues el reto analítico que presenta este texto radica precisamente en esa dualidad, ¿eh? Por un lado, mantiene la aridez propia de la técnica legislativa, pero por otro, funciona como un mapa detallado que ilustra cómo una sociedad estructura el cuidado de su población más vulnerable. Es un mapa fascinante, la verdad. Lo es. Lo que hace que la Ley 100 sea un caso de estudio tan particular es su intento de sostener el sistema sobre tres pilares que, bueno, en la teoría económica clásica suelen generar fricciones severas. Hablamos de la solidaridad redistributiva, la competencia de libre mercado y la búsqueda de la cobertura universal. Casi nada. Sí, no se trata simplemente de una declaración de buenas intenciones, es tejer una red institucional inmensa donde mecanismos financieros sumamente complejos operan en segundo plano, todo para asegurar que el sistema no colapse bajo su propio peso. Y esa fricción, esa tensión entre solidaridad y mercado, es el núcleo del asunto. A ver, para dimensionar el cambio que se plantea en los artículos 152 y 153, resulta muy útil observar el modelo previo a 1993. Que era radicalmente distinto. Claro, considerando el modelo segmentado y altamente privatizado que existía, donde la atención dependía casi enteramente del bolsillo del paciente o, bueno, de la beneficencia, el salto hacia la universalidad representa una reestructuración masiva del contrato social. La ley busca erradicar la noción de la salud como un privilegio transaccional. Para instaurarla como un derecho estructurado. Eso es, creando una especie de pasaporte sanitario inalienable para todo el territorio. Y para materializar ese pasaporte sanitario, la ley no se limita a establecer directrices vagas, ¿eh? El diseño institucional se ancla en principios rectores inquebrantables que dictan un cómo muy riguroso. Lo fascinante de esto es que el primero y más disruptivo es el principio de equidad. Equidad. Una palabra que suena muy bien en el papel. Sí, pero el texto legal estipula explícitamente que el sistema debe proveer de forma gradual servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes, independientemente de su capacidad de pago. Ahora bien, declarar la equidad es sencillo. El verdadero mecanismo de tracción aparece con el principio de obligatoriedad. Ah, claro, ahí es donde entra la fuerza de la ley. Exacto. La afiliación deja de ser voluntaria. Si existe una relación laboral, el empleador asume la carga ineludible de afiliar al trabajador. Y en ausencia de recursos o empleo formal, es el Estado el que asume el deber inexcusable de facilitar y financiar esa afiliación. Básicamente, se cierra cualquier posible vía de escape legal para dejar a alguien fuera del sistema. Pero, a ver, obligar a toda la población a integrarse en un mismo sistema podría sugerir, bajo una lectura superficial, la creación de un monopolio estatal masivo hiperburocratizado al estilo más clásico. Sí, sería el riesgo evidente. Pero aquí es donde la arquitectura de la ley introduce un giro contraintuitivo. A la par que impone la obligatoriedad, inyecta un mecanismo propio de la economía de mercado a través del principio de libre escogencia. Que es una pieza clave. Totalmente. El usuario no es asignado forzosamente a un centro de salud geográfico o a una entidad inamovible. Se otorga la potestad de elegir qué entidad administra el riesgo de salud y, dentro de las redes disponibles, a qué institución acudir para recibir el servicio médico. O sea, te obligo a estar,
pero tú eliges con quién. Y esa inyección de lógicas de mercado persigue un objetivo muy claro: forzar la eficiencia a través de la competencia. Si el ciudadano tiene la libertad de trasladar su afiliación, las entidades gestoras se ven obligadas a competir por mantener su cartera de usuarios. Lo cual tiene todo el sentido económico. Sí, no obstante, fomentar la competencia en el sector salud sin caer en la mercantilización extrema del paciente requiere un equilibrio muy precario. Por ello, la ley intercala principios adicionales como la participación social y la calidad. Para no olvidar que hablamos de personas, no de números. Justo. La humanización del servicio se establece como un mandato legal, y lo que resulta más audaz desde el punto de vista del diseño institucional es que se obliga a incorporar representantes de las comunidades de usuarios en las juntas directivas de las entidades públicas. Ojo a eso. Se institucionaliza la vigilancia ciudadana desde dentro de los órganos de gobierno, dotando al paciente de un mecanismo de presión directa. Ese nivel de supervisión comunitaria actúa como un contrapeso necesario. Y si observamos el artículo 154, queda en evidencia cómo se concibe el rol del Estado en este nuevo ecosistema. La intervención estatal se define no para acaparar la provisión del servicio, sino para coordinar, dirigir y garantizar que la salud opere como un derecho social ineludible. Estado asume la figura de un director de orquesta. Exactamente. Su función es establecer las reglas del juego, fijar las tarifas básicas, vigilar la calidad y asegurar que los actores públicos y privados coexistan de manera funcional. Todo este armazón filosófico y legal de los primeros artículos blinda conceptualmente el sistema, exige que la ampliación de la cobertura sea progresiva y que el gasto público en salud se consolide como una prioridad innegociable frente a otros rubros del presupuesto nacional. Pero el desafío surge al intentar trasladar esa filosofía a la mecánica operativa del día a día. Porque pasar de los principios rectores a la gestión de millones de historiales médicos requiere una división del trabajo que yo llamaría quirúrgica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la famosa sopa de letras. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, la ley fragmenta el sistema separando drásticamente el aseguramiento de la prestación del servicio. Quien recauda y administra el dinero no es la misma entidad que opera el bisturí o dispensa el medicamento. Claro, para evitar monopolios de poder. Exacto. Esta separación busca generar un control cruzado que minimice el riesgo moral y la ineficiencia. Y para entender esta maquinaria es imprescindible analizar los tres componentes técnicos fundamentales: el POS, las EPS y las IPS. Pues adentrémonos en esa estructura. A ver, el punto de partida es definir qué es exactamente lo que el sistema promete entregar al ciudadano. Eso está codificado en el artículo 162 bajo el concepto del POS, el Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué es el corazón de la cobertura? Sí, y no se trata de una póliza de mínimos centrada únicamente en emergencias, para nada. El texto define un paquete integral que abarca la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación e incluso el suministro de medicamentos esenciales en su presentación genérica. Y el nivel de protección se expande drásticamente al revisar el artículo 163, que establece la cobertura familiar. Eso me pareció vital. Es que el alcance de esa cobertura familiar es un factor de estabilización social determinante. La afiliación de un solo trabajador formal extiende automáticamente la red de seguridad sobre su núcleo dependiente. Esto incluye al cónyuge o compañero permanente y a los hijos menores de 18 años. Pero hay una excepción muy interesante ahí. Sí, la ley va un paso más allá, reconociendo la prolongación de la dependencia económica en la etapa de formación académica. Amplía la cobertura hasta los 25 años para los hijos que sean estudiantes con dedicación exclusiva. Que es un alivio tremendo para las familias. Totalmente. Este diseño transfiere una inmensa carga económica y de riesgo desde las familias hacia el sistema centralizado. Y soportar esa carga requiere una capacidad de gestión monumental. Ahí entran en juego las entidades promotoras de salud, las famosas EPS, reguladas a partir del artículo 177. Ellas actúan como el pivote del sistema. Las administradoras. Exacto. Su mandato es afiliar a la población, recaudar las cotizaciones y organizar la red de clínicas, hospitales para garantizar la prestación del POS. Las EPS son administradoras de riesgo financiero y de salud. Y la forma en que el sistema las remunera invierte por completo la lógica del mercado sanitario tradicional. Por cada persona que logran afiliar, reciben un valor fijo predeterminado. La unidad de pago por capitación. Eso es, la UPC.
El modelo de la UPC es probablemente la pieza de ingeniería económica más sofisticada de la ley. Al pagar por cabeza y no por procedimiento médico realizado, el incentivo económico cambia radicalmente. Claro, porque si pagas por operación, Si a una EPS se le pagara por cada cirugía o examen, su rentabilidad residiría en que la gente se enfermara y consumiera más servicios. un modelo perverso, digamos. Completamente. Al recibir un pago fijo anual por afiliado, la rentabilidad de la EPS depende de mantener a la persona sana. Un paciente sano cuyos costos no superan la UPC genera un excedente. Un paciente gravemente enfermo representa un costo que absorbe esa misma UPC. O sea, prevenir sale a cuenta. Exacto. Esto, en teoría, obliga a las administradoras a invertir agresivamente en atención primaria y prevención, trasladando la presión hacia el cuidado temprano. Pero ese mismo modelo de pago fijo genera un riesgo evidente. Hablamos de la tentación de evitar a los pacientes crónicos. Si las EPS gestionan el riesgo financiero, la lógica corporativa más cruda dictaría rechazar a cualquier persona con un historial médico complejo para proteger el margen de la UPC. Lógico desde el punto de vista puramente empresarial. Claro. Sin embargo, el artículo 164 bloquea esta falla de mercado con una contundencia implacable. Aborda directamente el problema de las preexistencias. Queda terminantemente prohibido negar la afiliación a un ciudadano basándose en enfermedades o condiciones médicas previas. Y la prohibición por sí sola rara vez es suficiente frente a incentivos económicos fuertes, por lo que la ley introduce una matemática punitiva ejemplar. Si se demuestra que una EPS ha rechazado a un afiliado por una preexistencia, la Superintendencia de Salud tiene la potestad de imponer una multa. Y no una multa cualquiera. No, una multa equivalente a hasta el doble del coste estimado del tratamiento de esa misma enfermedad. Y ante la reincidencia, la penalización se duplica. Es un mecanismo coercitivo diseñado para que el coste de evadir el riesgo sea infinitamente superior al coste de asumirlo. Es brillante. Además, el flujo de ese capital punitivo no se pierde en la burocracia estatal. La ley estipula que los fondos recaudados por estas multas se inyecten directamente en el Fondo de Solidaridad del sistema. Garantizando así que las malas prácticas corporativas terminen financiando la red de protección pública. Es un diseño elegante. Ahora bien, la prestación real del servicio recae en el tercer actor de esta ecuación, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPS, que están detalladas en el artículo 185. Los que operan de verdad. Eso es, estamos hablando de la infraestructura física y el capital humano, los hospitales, las clínicas especializadas, los laboratorios. Al estar separadas administrativamente de las EPS, las IPS deben competir entre sí para que las aseguradoras las incluyan en sus redes de atención. Y la ley es sumamente estricta en la prohibición de prácticas anticompetitivas. Impide acuerdos que restrinjan el acceso o manipulen artificialmente las tarifas del mercado de servicios médicos. Esa separación institucional cristaliza la arquitectura operativa. No obstante, exigir coberturas familiares integrales, prohibir el rechazo por preexistencias e imponer la humanización del servicio genera una presión financiera descomunal. La gran pregunta de siempre, ¿quién paga la factura? Comenzando por el artículo 157. Este reconoce las profundas desigualdades económicas de la población y segmenta la participación en regímenes distintos para equilibrar la viabilidad financiera. Y el análisis de esa estructura de financiamiento revela cómo se materializa la solidaridad. El sistema se apoya principalmente sobre el régimen contributivo, que agrupa a los empleados formales, servidores públicos, pensionados y trabajadores independientes con capacidad de pago. Los que pueden aportar. Claro, este grupo aporta directamente a través de una cotización sobre sus ingresos. El artículo 204 establece el tope de esa cotización en un 12% del salario. Pero lo relevante para el mercado laboral es la distribución de esa carga, que no recae íntegramente sobre el trabajador. Sería insostenible. El empleador está obligado a asumir 2/3 partes de ese porcentaje, mientras que el empleado aporta la tercera parte restante. Esa distribución busca no asfixiar el ingreso neto del trabajador, aunque, por supuesto, incrementa los costes laborales no salariales para el sector productivo. En el otro extremo del espectro se encuentra el régimen subsidiado.
La red de seguridad real. Sí, este régimen está diseñado exclusivamente para la población sin capacidad de pago, abarcando a grupos vulnerables como mujeres cabeza de familia, población rural, trabajadores informales sin ingresos estables, artistas y desempleados. Ellos reciben el mismo plan obligatorio de salud sin realizar el aporte del 12%. ¿Y qué pasa con los que están en un limbo? Para gestionar las inevitables fricciones operativas entre la formalidad y la pobreza, el sistema crea la figura de los vinculados. Esta es una categoría transitoria para aquellas personas sin recursos que por demoras administrativas o falta de cupos en un momento específico no han logrado consolidar su ingreso oficial al régimen subsidiado. O sea, no se quedan en la calle. Exacto. El estatus de vinculado garantiza que no queden fuera del paraguas del Estado, permitiéndoles recibir atención en la red pública de hospitales mientras se formaliza su subsidio. Pero mantener a flote un régimen subsidiado masivo y una red de atención para vinculados requiere una inyección constante de capital. Si un bloque inmenso de la población recibe servicios de alta complejidad médica sin aportar cotizaciones, la matemática solo funciona si existe un engranaje redistributivo capaz de canalizar fondos desde las rentas altas hacia los sectores deficitarios. El milagro financiero de la ley. Eso es. Ese engranaje es el Fondo de Solidaridad y Garantía, el famoso FOSIGA, cuya mecánica se detalla exhaustivamente en los artículos 218 y 219. Este fondo no es un simple repositorio de dinero del Estado. Es el núcleo que procesa y equilibra los flujos de capital de todo el mercado de la salud. Y el funcionamiento del FOSIGA desglosa el concepto abstracto de solidaridad en operaciones contables muy precisas a través de subcuentas independientes. La comprensión de la subcuenta de compensación interna es vital para entender por qué el mercado privado no destruye la equidad en este modelo. Ponnos un ejemplo para visualizarlo mejor. Claro, supongamos que una EPS concentra su afiliación en altos ejecutivos corporativos, recaudando sumas enormes a través de ese 12% sobre salarios muy altos. Simultáneamente, otra EPS afilia mayoritariamente a trabajadores que perciben el salario mínimo. Si no hubiera intervención, la primera aseguradora acumularía utilidades extraordinarias, mientras la segunda iría a la quiebra al intentar cubrir los costes médicos con un recaudo ínfimo. La compensación interna interviene bloqueando esa asimetría. Exactamente. El mecanismo dicta que las EPS no son dueñas absolutas del 12% que recaudan. El sistema únicamente les reconoce el valor fijo de la UPC por cada individuo afiliado. Por tanto, la EPS de los ejecutivos, cuyo recaudo supera holgadamente la sumatoria de sus unidades de pago por capitación, está obligada a transferir todo ese excedente financiero al FOSIGA. Y ahí es donde entra la redistribución. Efectivamente. Luego el FOSFIDA actúa como un distribuidor central, inyectando ese capital excedente en la EPS de los trabajadores de salario mínimo para cubrir el déficit entre su bajo recaudo y el costo real de las UPC de sus afiliados. Es una redistribución de riqueza institucionalizada que opera dentro del propio mercado de seguros, asegurando que la rentabilidad de las entidades dependa de la gestión eficiente del riesgo de salud y no de la selección por nivel de ingresos. Y a esa compensación horizontal entre cotizantes se suma la subcuenta de solidaridad, cuya finalidad exclusiva es financiar el régimen subsidiado. Esta bolsa de recursos se nutre de una multiplicidad de fuentes para garantizar su liquidez. Primero, extrae directamente un punto porcentual de las cotizaciones de todos los afiliados del régimen contributivo, es decir, una transferencia directa y mensual del sector formal hacia la población vulnerable. Solidaridad directa. Así es. Segundo, capta flujos de capital de las cajas de compensación familiar, instituciones históricamente ligadas al bienestar laboral en el país. Y tercero, recibe asignaciones directas y masivas del presupuesto general de la Nación, convirtiéndose en el instrumento primario de la política de gasto social del Estado. Menudo rompecabezas económico. La complejidad de esta arquitectura financiera demuestra que la ley no se limita a enunciar derechos, sino que codifica la redistribución. Entonces, ¿qué significa todo esto en la realidad pura y dura? Porque una legislación de esta envergadura no opera en el vacío. Desde luego que no. Toda ley está irremediablemente ligada al contexto histórico y sociopolítico en el que se redacta. Y al analizar el texto sancionado en 1993, emergen disposiciones que reflejan las realidades más extremas y complejas de la Colombia de la época.
Hay artículos específicos que revelan cómo el legislador tuvo que adaptar los principios universales de salud a un entorno marcado por el conflicto y la violencia sistémica. El escrutinio de estas disposiciones particulares resulta profundamente revelador sobre el uso de la política social como herramienta de estabilización del Estado. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el artículo 158, referente a la guerra y la paz. Un artículo muy particular. Muy específico. El texto otorga de manera directa y explícita los beneficios del régimen subsidiado en salud a los ciudadanos colombianos que, habiéndose desmovilizado, se acojan a procesos de paz formalmente reconocidos. Es integrar la salud en el proceso de paz. Exacto. Lejos de ser un detalle administrativo, esto convierte al Sistema General de Seguridad Social en un instrumento activo para la reinserción civil. Garantizar el acceso ininterrumpido a la atención médica actúa como un incentivo fundamental y una red de contención básica para individuos que abandonan las armas y carecen de cualquier vínculo con la economía formal. Y la utilización del sistema de salud para mitigar los efectos del conflicto armado se vuelve aún más explícita en el ámbito tributario. El artículo 224 me parece una pieza de diseño fiscal fascinante. Es muy llamativo. Totalmente. Instituye un impuesto social a las armas y municiones. La legislación determina que toda persona que porte armas de fuego legalmente amparadas en el territorio nacional está sujeta a un gravamen equivalente al 10% de un salario mínimo legal mensual al momento de obtener o renovar el permiso respectivo. Un impuesto directo a la tenencia. Sí. Y a esto se le suma un impuesto ad valorem del 5% que grava directamente las municiones y los explosivos. Y el destino de estos fondos está blindado. La recaudación íntegra de este impuesto social alimenta directamente la subcuenta de solidaridad del FOSIGA, conectar el riesgo potencial de un arma con la financiación de la salud pública. Analizado desde la teoría de las finanzas públicas, es la aplicación directa de un impuesto piguviano. Grava a la tenencia de elementos que generan externalidades negativas severas para la sociedad, en este caso el riesgo inherente de violencia y trauma asociado a las armas, y canaliza esos recursos hacia el fondo que asume el costo de proteger a las poblaciones más expuestas a dicho riesgo. Compensar el daño potencial. Es una internalización del costo social, de la violencia, dentro de la financiación sanitaria. Esta misma línea de respuesta ante situaciones de extrema tensión se codifica en el artículo 167, que rige la respuesta ante catástrofes y actos de terrorismo. Ese artículo es el reconocimiento jurídico de que el sistema regular de EPS e IPS necesita un bypass directo en momentos de crisis sistémica. El FOSIGA establece una subcuenta específica, paralela a las de compensación y solidaridad, destinada a cubrir integralmente todas las urgencias derivadas de acciones terroristas, explosiones, desastres naturales y accidentes de tránsito. Cubre absolutamente todo en esos casos. El alcance de la cobertura es total en esos escenarios. El Fondo Central asume los gastos médico-quirúrgicos, financia las indemnizaciones por incapacidad derivadas del evento e incluso cubre los costos de transporte hacia la red asistencial y los gastos funerarios si el desenlace es fatal. Básicamente evita que en medio del caos de un atentado o un terremoto, los prestadores de salud pierdan tiempo verificando afiliaciones o negociando coberturas con las aseguradoras. Lo cual enlaza directamente con la que quizás sea la norma más perentoria de todo el documento en términos de protección a la vida humana. Hablamos de la innegabilidad de la atención de urgencias. El artículo 168 prohíbe cualquier tipo de barrera administrativa en situaciones críticas. Salvar la vida primero, papeleo después. Así es, todas las entidades de salud, ya sean de naturaleza pública o estrictamente privada, están obligadas por ley a prestar la atención inicial de urgencias. El texto es taxativo. Para salvar una vida no se exige la existencia de un contrato previo con una aseguradora, se anula la necesidad de órdenes o autorizaciones de servicios y, de manera crucial, se elimina cualquier requisito de demostrar capacidad de pago. Vital en un país con esa geografía y esos retos. Desde luego, la estabilización clínica del paciente precede a cualquier trámite burocrático o disputa financiera, las cuales deberán ser dirimidas posteriormente entre el prestador, la EPS o el FOSIGA. Es la primacía absoluta del derecho fundamental a la vida sobre la estructura contable del sistema. Y a ver, para garantizar que toda esta colosal maquinaria de equidad, solidaridad, atención de urgencias y subsidios masivos no se desintegre por la evasión fiscal o el incumplimiento patronal, el legislador diseñó mecanismos de control que operan fuera del ámbito estrictamente médico.
porque hecha la ley, hecha la trampa, y había que evitarlo. Claro. El artículo 281 es un ejemplo notable de cómo el Estado cruza sus propias bases de datos y competencias para forzar la formalización. Establece que la obtención de permisos en sectores económicos clave está supeditada al cumplimiento de las normas de seguridad social. Autorización para operar transporte público o terrestre, el requisito habilitante previo es demostrar documentalmente que la totalidad de sus trabajadores están afiliados al sistema de salud y pensiones. O estás al día o no operas. Literalmente, el control no se ejerce buscando empresas infractoras una a una, sino cerrando el acceso a los permisos indispensables para la actividad económica. Y el candado se cierra imponiendo responsabilidad directa sobre la administración pública. Cualquier funcionario que expida dichas licencias sin exigir la certificación de aportes a la seguridad social incurre automáticamente en causal de mala conducta, enfrentando sanciones disciplinarias severas. Utilizar el apalancamiento regulatorio de sectores como la infraestructura o el transporte para sofocar la evasión en el financiamiento sanitario demuestra una visión holística del poder coercitivo del Estado. Al retroceder y observar el panorama completo que hemos analizado, resulta evidente la magnitud del desafío que la Ley 100 de 1993 intentó superar. Un esfuerzo titánico de reestructuración. Tomó un panorama histórico de cajas de previsión aisladas, hospitales de caridad crónicamente desfinanciados y una inmensa masa de población dependiente de la capacidad de pago inmediato. Todo para construir una red institucional de alcance nacional, una red cimentada en contribuciones proporcionales, fondos de compensación cruzada y coberturas que acompañan al individuo y su núcleo familiar desde su nacimiento. El diseño institucional refleja una audacia innegable al intentar alinear la gestión privada del riesgo con el mandato constitucional de la cobertura universal. Más allá de las tensiones operativas inevitables en la implementación de algo tan grande, el esquema de transformar el recaudo desigual en una prima fija estandarizada y utilizar el superávit de los sectores de mayor rentabilidad para sostener la base subsidiada de la sociedad constituye un punto de inflexión fundamental en la historia de la política pública y la protección social. Y ese punto de inflexión, para quienes nos escuchan, nos deja con una reflexión estructural insoslayable. Toda esta arquitectura redistributiva que hemos desgranado hoy, el corazón financiero del FOSIGA, el flujo cruzado de las cotizaciones, todo esto fue modelado conceptualmente a principios de la década de los 90. Un mundo bastante distinto al de hoy. Totalmente. Se diseñó asumiendo un contexto demográfico específico, una pirámide poblacional con una base amplia, donde un volumen masivo y creciente de jóvenes trabajadores en el régimen contributivo podía financiar de manera sostenible a un número comparativamente menor de población dependiente o envejecida que requiriera tratamientos complejos. Sin embargo, si proyectamos las tendencias actuales hacia el futuro profundo, a medida que el éxito médico prolongue significativamente la esperanza de vida y las tasas de natalidad se contraigan drásticamente, disminuyendo la proporción de nuevos cotizantes. Surge la gran duda sobre la sostenibilidad. Exacta. Surge una incógnita fundamental sobre la viabilidad del modelo. ¿Es capaz un ecosistema financiero estructurado sobre el flujo constante y expansivo del empleo activo resistir la presión ineludible del invierno demográfico del siglo XXI? ¿O la propia dinámica poblacional someterá a este engranaje de solidaridad a una tensión estructural imposible de absorber? Es sin duda una interrogante crítica que redefine el futuro de la ingeniería social y que nos invita a seguir cuestionando las bases de los sistemas de protección que damos por sentados. Esa tensión demográfica es el desafío macroeconómico definitivo para los modelos de seguridad social contemporáneos. Ha sido verdaderamente estimulante analizar hoy la profundidad de esta arquitectura legal y sus implicaciones. Coincido plenamente. Explorar la mecánica interna de las decisiones que estructuran a una sociedad resulta fascinante. A todos los que nos han acompañado en este recorrido analítico, gracias por el tiempo y la atención prestada. Nos reencontraremos en nuestra próxima exploración detallada.